tal amigos, compañeros, colegas? Bienvenidos al Fuego Interno como cada miércoles. Psicología, filosofía y algo más. Es un espacio donde buscamos hacer un viaje a la introspección, la reflexión y el análisis para explorar los matices del pensamiento humano. Y esta noche nos acompañan la psicóloga Tania Hernández y el psicólogo Miguel Reza. Hola Tania, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, hola Miguel, hola Carlos, ¿cómo están? Muy bien Tania. ¿Cómo nos tratan las lluvias? Híjoles, de la patada, pero Sí, sobrevivimos. ahora sí hay que hablarles con mucho respeto, no hay que invocar a nuestro papacito Tlaloc. No. Ahora sí ya nos Sí, ha asustó. estado muy intenso. Sí, a mí sí, la verdad sí me ha Sí, estado asustando, pero pues bueno, yo siempre digo, ¿no? El agua es muy necesaria, solo que pues ahí te encargo, Tlalocito, que sea con sí, moderación, con ¿no? moderación, nada en exceso. Ok, Exacto. y saludamos al psicólogo Miguel Reza. Hola Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, profe. Buenas noches. Hola, Tania. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bien, bien, Hola, gracias. Aquí miren, Miguel. contento de estar nuevamente con ustedes compartiendo este espacio. Ok, bueno, y armamos este equipo especialmente para hablar del tema porque creo que a cada uno de nosotros nos llega este tema de diferentes maneras, ¿verdad? Pero estamos un poquito involucrados en esta parte. El tema de hoy es sanar al niño interior, un viaje al fondo de nuestro ser. Y precisamente es un viaje al fondo de nuestro ser. Va a estar interesante el tema de hoy, porque, híjoles, yo creo que personalmente difiero con algunos conceptos acerca de todo lo que rodea precisamente a este concepto. Y mis compañeros también, bueno, cada uno de nosotros tiene su opinión, como todos los miércoles tenemos nuestra opinión y yo creo que ahora sí va a haber un poquito de debate, pero bueno, dejo comenzar a mis Va a haber compañeros sangre. porque va a haber sangre. No sé, del niño interior yo creo que sí, es necesario, pero ya me callo y voy con mis compañeros para ver qué opinan. Adelante, compañeros. Pues mire, yo también tengo un poco de polémica en la situación de este tema, pero a la vez sí se me hace algo sumamente importante, porque al hablar del niño interior, el sanar no es otra cosa más que echar una reversa al quehacer, un proceso de psicoanálisis y ver dónde hubo algún tipo de fallo que nos llegó a afectar y hasta el día de hoy nos sigue determinando. Entonces, no es precisamente es como conectarnos con el pensamiento mágico, como lo que hoy está en boga, ¿no? Y ver que tú precisamente llegues y te encuentres con el niño interno, nada más simplemente es un clavado así en cuestión psicoanalítica y te puedas convencer qué factores fueron los que te influenciaron para que tuvieras ciertas conductas que el día de hoy te determinan y te pueden llegar a afectar en tu desarrollo. Este tipo de factores, pues bueno, muchas veces vienen influenciados nada más por la interpretación del hecho que se vivió. No es tanto así que hayan sido como situaciones de eventos que estaban dentro de tu control, pues, nada más son meramente para mi punto de vista, son las interpretaciones. A mí se me hace un tema muy interesante, porque a partir de esto, nosotros pudiéramos empezar a corregir nuevas conductas, ¿no? Como el día de hoy sí estoy sumamente convencido de que hay ciertos anclajes en la vida que te limitan a través de una niñez, porque precisamente ahí viene marcada la interpretación que le diste al evento. Y desafortunadamente la interpretación que tú le das cuando te involucran así en el tema de bueno y malo, pues a veces está erróneo o está transgiversado el concepto. Uh Entonces, -huh. para mí se me hace un tema demasiado interesante. No tiene nada que ver con la situación infantiloide, ¿no? Que el día de hoy muchos profesan. No. O a lo mejor y sí, no sé, deberíamos de analizar, cada caso es único y específico, pero para hablar así como que algo muy general, fíjate que hay algo sumamente interesante, ¿no? Nietzsche mencionaba que tendríamos que pasar 4 etapas de la vida del ser humano. Al final de estas 4 etapas,
parece que es camello, león, estrella, y al final, no es superhombre o estrella, y al final tenías que volver a ser niño. Dentro de la filosofía de Nietzsche tenía bueno, a mí se me hace mucha lógica lo que él menciona, porque al final del día, con toda esta contaminación conceptual que nosotros muchas veces manejamos, pues vienen las malas interpretaciones, perdón, valga la redundancia, pero vienen las malas interpretaciones. Y yo me puse a indagar un poquito ahí en la filosofía de Nietzsche y decía, pues, ¿cómo es un niño, no? Tú a un niño de repente lo ofendes y se le da igual. No se toma así, no te dice, te voy a guardar rencor o nos vemos después, situaciones así. No. Un niño inclusive lo llegas a maltratar y sin problema alguno él después va a llegar y te va a dar un abrazo. Él va a llegar y va a estar así como, no tiene conceptualizadas estas situaciones o implementadas dentro de su conceptualización el hecho del resentimiento, de la venganza, factores que sí llegan a determinar muchas veces dentro de las conductas y que son muy efectivas para nuestro desarrollo. Eso es lo que yo opino. A ver, Muy Tania, bien, Miguel. Pues, a coméntanos. ver, ahí vamos desmenuzando, ¿no? Y saludando a la gente, veía yo que Birpir ya está aquí, apoyándonos como siempre. Elenita también, te mando un abrazo, me da mucho gusto que estés aquí. Muchas gracias por acompañarme y acompañar a Carlos y a Miguel. Bueno, pues vamos explicando, ¿les parece bien? ¿Qué es esto del niño interior, no? Hay otro antes de que empecemos. Cosme Fulanito dice, las 3 metamorfosis que habla Nietzsche son son el hombre en camello, el camello en león y finalmente el león en niño. Ok, muchas gracias por la aportación, Cosme. Bueno, pues La ahí les va. aclaración. Así es. Vamos. Miren, estos fundamentos del niño interior vienen desde la raíz de que todos vivimos una infancia. O sea, esa es una realidad que ya es y que nos guste o no nos guste, pues todos tenemos una realidad, ¿no? Bueno, ni Benjamin Button, aunque nació viejito, pues él vivía la etapa de la infancia, ¿no? Entonces, desde ahí partimos que todos tenemos esta etapa y que, bueno, pues al tener esta etapa tenemos vivencias que se van sumando con ella. Ahora, ¿quién es uno de los que empieza a hablar sobre el niño interior? Que es a mí lo que adoro y amo y como ya lo he dicho, yo soy fiel admiradora de Jung. Y precisamente Jung es quien empieza a hablar del niño interior. Entonces, Jung integra los aspectos de nuestra personalidad para una sana formación de la psique a través, o sea, él lo ve como para que lleguemos a esa sanidad, tenemos que integrar las etapas de las personas y la primera etapa es la de la niñez, ¿no? Jung ve al niño o a esta etapa como una etapa en donde hay creatividad, espontaneidad, vulnerabilidad y hacer contacto con esto, según Jung, nos lleva a una salud emocional y a un crecimiento personal. No determinante. ¿Se acuerdan de este título que en muchos años la psicología se puso como de moda de infancia es destino? Yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque siento que si decimos infancia es destino, entonces estamos deslindándonos que en un futuro seremos adultos, que podemos hacernos responsables y podemos cambiar nuestra, pues sí, como el rumbo de nuestra vida, ¿no? Entonces, aquí es algo que les quiero empezar a preguntar para que empecemos a trabajar con ello, ¿no? Si ustedes en este momento pudieran hacer una pausa, en el momento que nos estén viendo y toda la gente, si ahorita lo pueden hacer el ejercicio, quisiera preguntarles si hiciéramos una pausa y un ejercicio en donde pudiéramos cerrar nuestros ojos unos segunditos y les quiero pedir que vean, o sea, que traigan a su recuerdo a su niño.
más o menos a tu niño de 7 años, ¿vale? Tráiganselo para acá. Y ya que lo tengan, quiero que me puedan compartir cómo lo ven, o sea, cómo lo percibieron. Si lo perciben, si a lo mejor incluso hasta perciben una foto de cuando ese niño, si traía su ropa, si traía un juguete, si estaba sentado en una jardinera, ¿cómo lo perciben? Ujú. Y este ejercicio quiero que lo hagamos para poder como abrir la puerta de todo. A mí me parece un tema profundo el de hoy. Entonces, a ver, Carlos y Miguel, si ustedes hacen este ejercicio, ¿cómo lo perciben? Yo lo percibiría todavía me visualizo o visualiza ese niño de 7 años, al Carlos de 7 años, todavía con su uniforme de escuela, con su uniforme de escuela, tal vez en el patio de recreo. Sí, lo visualizo así. Oye, Carlos, ¿y con qué sensación te quedas cuando lo ves? Am, con una sensación, pues el niño al que yo visualizo está contento, con una sensación tal vez de mm, paz, O sea, satisfacción. el Carlos Satisfacción, no, adulto, no, perdón, el Carlos ajá, adulto, hoy que lo ve, como dices, en paz, ¿no? O sea, en paz, ajá, ese ok. niño. Bueno, ahí las personas que nos están viendo, a ver, váyanos contando mientras Miguel también nos cuenta. ¿Tú cómo te va, Miguel, con ese niño? Bien, fíjate que yo lo visualizo, a mí me gustaba mucho el fútbol y el despapalle ahí con la palomilla. Ujú. Entonces, pues de alguna manera sí lo visualizo así rodeado de amigos, muy contento, muy enérgico, de hecho. Es así como lo visualizo. Oye, ¿y qué sensación te deja cuando lo miras así? Yo creo que regresa como esa energía. Ay, qué bien. Mm. Ajá. Sí, sí, regresa esa energía. Te digo que lo visualizo así enérgico. Dan ganas de salirme a jugar fútbol ahorita. Sí, bueno. Te Y revitaliza. bueno, fíjense que nosotros, bueno, ustedes compartieron recuerdos muy positivos y muy alegres, pero no todos tenemos esas fortunas o esas bendiciones, ¿no? Hay personas que alguna vez yo recuerdo que hice con una persona de mi familia este ejercicio y sí decía, no, pues, o sea, ese niño lo veo en una situación realmente muy precaria, ¿no? O sea, Ujú. y él comentaba, vivíamos en casas de cartón, no teníamos zapatos, y las sensaciones y los recuerdos que nos pueden provocar a cada una de las personas, incluso ahorita que pues las personas que nos están viendo nos puedan apoyar ahí poniéndonos y compartiéndonos cómo ven a su niño, son completamente variadas. Ujú. Incluso algo súper interesante es que en una familia, supongamos en una familia de 4 hijos, ajá, o sea, 4 hermanos, cada hermano, a pesar de que vivieron la misma situación, cada hermano lo puede recordar de una manera totalmente diferente. De tal manera que como terapeutas a veces decimos, si habrán vivido la misma familia, porque cada quien habla de cosas totalmente diferentes, ¿no? Ujú. Pero bueno, eso nos hace ver que los niños interiores de cada uno de nosotros, pues tienen percepciones totalmente diferentes. Ajá. Otra de las cosas que decía Jung es que el niño es la parte en donde existe la transformación y eso es lo primero que se pierde cuando nosotros vamos creciendo. Por eso nos volvemos como tan rutinarios, ¿ves? Porque ya es como, si yo ya sé que me sale por aquí, por ahí le sigo, aunque alguien te diga, oye, pero conozco un trabajo más, un atajo, ¿no? Para llegar al trabajo más rápido. Ujú. No, 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 pero por aquí siempre lo he hecho, ¿no? Porque nos da mucho miedo transformar lo ya conocido. Pero ese niño es el encargado de transformar muchas cosas. Entonces, ahora que les hemos platicado esta parte de qué se trata y de qué va,
¿por qué creen que sea tan importante el hablar? ¿O por qué, como dice Carlos, no puede ser tan importante? Ahora sí, en los micrófonos y las cámaras todas tuyas, Carlos. Ay, Dios, bueno, ¿sabes? Coincido con ustedes en muchos aspectos, y es muy interesante lo que comentaste, Tania, que quién fue como que el precursor o quien empezó a utilizar este término, porque quienes a lo mejor tenemos algo, algún estudio acerca de Jung y sus métodos, él era mucho de simbolismos. Entonces este término es muy simbólico. Estoy de acuerdo con ustedes, pero creo que últimamente te hablo de unos años también, se ha sostenido esta idea del niño interior como para, híjoles, romantizar una parte que solamente vemos por encimita. Yo sí estoy muy en contra de que se use ese término de esta manera. Conozco el término, sé cómo es usado, no estoy de acuerdo en cómo es usado. Es como quien a lo mejor no cree en el amor, ¿no? Para no meternos en religión, no, quien no cree en el amor. Dicen, tengo un problema con el amor. No tenemos un problema con el amor. Tenemos un problema con el concepto y cómo se maneja. Yo tengo un problema con el concepto de niño interior y cómo lo manejamos. Ojo. ¿Y por qué lo tengo? Ok. Creo que esta parte de vulnerar a nuestro niño interior, para empezar, bajo mi punto de vista y mi perspectiva, ya estamos, no sé, prejuiciando o considerando, debilitando nuestra propia niñez. Siendo que en la niñez, como lo decías, Tania, es una etapa de mucha transformación. Y esta etapa de transformación es porque el niño está abierto a las posibilidades que te ofrece el mundo. Todas sus capacidades, todos sus sentidos están abiertos a la experiencia. Ahora, sí es cierto, porque uno de adulto ya se queda con ciertos sistemas ya bien arraigados. Bueno, somos seres de hábitos, ¿ok? Y estos hábitos se generan en la niñez. No quiero decir todos, pero gran parte de la personalidad está construida desde la niñez, entre la niñez y la adolescencia. Entonces, esto de sanar al niño interior, habría que ver cómo recordamos al niño interior, porque también ahí juega un papel muy importante la memoria. Ahorita dijiste, Tania, como que los pacientes hermanos cuentan diferentes historias. Cada uno tenemos una manera de haber interpretado o percibido nuestra propia historia. Entonces, yo creo que sí vemos al niño interior como alguien que tiene que ser rescatado, como alguien que tiene que ser salvado, estamos de principio debilitando nuestra niñez. Ahora, no quiere decir que no hayamos tenido experiencias desagradables en la niñez, para nada. Pero los eventos son eso. Los eventos son neutros. Nos pasa algo y ahora sí que en corto nuestro cerebro lo toma, lo interpreta, lo sazona con emociones y nos lo entrega, ya decodificado. Yo creo que estamos recordando a ese niño interior a partir de los juicios que ya tenemos como adulto. Y de hecho hace ratito lo dijiste, cuando yo te estaba comentando esto, cómo ese adulto ve a ese niño. Y eso es muy importante. Comentabas este ejemplo de las casas de cartón, con techos de cartón, etcétera. Yo siempre pongo un ejemplo que he vivido y que he visto acerca de cómo juegan los niños. Y los niños no se hacen un lío mayor de jugar con una caja, de llenar, bueno, en nuestros tiempos, sé que es un lenguaje ya pasado, arcaico, pero ni modo, ahí investiguenlo. En nuestros tiempos se llenaban botecitos de frutsis o de pau pau. híjoles, me estoy evidenciando, pero bueno.
se llenaban con papel o con piedritas y así se jugaba fútbol. Y los niños estábamos contentos, éramos felices con eso. Ahora de adulto podemos interpretarlo como que vivimos una niñez llena de carencias, llena de no sé, de huellas, de heridas, que, ay, es otro término que ay, me encanta, de heridas. Entonces, es muy importante revisar, y de hecho por eso lo dije, un viaje al fondo de nuestro ser, es muy importante revisar esa niñez, y esa niñez, revisarla no tanto con nuestra memoria, porque nuestra memoria también suele engañarnos. Antes de que le pasemos la batuta a Miguel, solo quiero Ujú. decirte algo que me parece importante pensar, Carlos. Es que la realidad es que la población más vulnerada entre las poblaciones, no puedo generalizar, pero sí, entre las poblaciones más vulneradas, pues son las infancias. Claro. Entonces, sí creo que a lo mejor no es que uno lo quiera ver como, ay, pobrecito de mí, jugué con un, pau pau con papel, ¿no? Ajá. Esto es el mejor de los casos, pero hay infancias muy vulneradas, o sea, las infancias es la parte más débil de la sociedad en ese sentido y también, a su vez, la parte más importante que formará la sociedad del futuro. Ok. Entonces, no creo que, ahí sí, no estoy de acuerdo, no creo que en por supuesto que hay todos los casos, ¿no? Pero sí no creo que el mirarnos, el ir hacia atrás, nos victimice o nos vulnere gratis, ¿no? O sea, creo que sí hay una realidad en donde las infancias son muy vulneradas y eso marca, ¿no? Y el hablar de esas cosas que duelen también Ujú. ayuda mucho a evidenciar todo aquello que hemos normalizado, porque estamos Claro. hablando, o sea, estamos diciendo cosas como muy por encimita, pero, por ejemplo, ¿cuántos niños nosotros, como lo decía hace rato, todos pasamos por las infancias? O sea, ¿cuántos niños fuimos buleadores o fuimos buleados? Y Ujú. durante mucho tiempo se dijo, ay, bueno, pues eso es normal, ¿no? Hoy en día que se habla del término ya, por ejemplo, del bullying, se sabe que no es normal que haya un puerquito en los salones, ¿no? Que se lo Claro. agarren de bajada, pero muchas décadas fue totalmente normalizado. Entonces sí creo que el mirar hacia atrás no es vulnerar, Carlos, también es evidenciar que una de las poblaciones que más sufre de abusos y cosas realmente atroces, pues son las infancias. Ahora sí, Estoy, ya, Miguel, ya no te estoy, interrumpo. estoy, estoy de acuerdo con eso. Bueno, nada más en forma de respuesta, un paréntesis. Perdón, Miguel. Estoy de acuerdo con que Dale, las dale. infancias sí están muy vulneradas. Ah, pero hay que conocer el contexto de esas infancias. El contexto de esas infancias es uno creado por adultos que también fueron infantes y por esos adultos que también estuvieron marcados por situaciones. Yo no digo que el irnos hacia atrás nos vulnere, sino el cómo observamos nuestro pasado es lo que nos vulnera, porque muchas veces estos contextos en los que crecimos, y lo vemos ahorita, y tú lo pusiste muy bien de ejemplo, Tania, antes el bullying como concepto no existía, pero como práctica sí. Ahora se le pone un concepto, ahora se le pone un lenguaje, se le llama, pero ¿desapareció la práctica? No, no desapareció. Entonces, niños que vivieron esa parte siguen el patrón, siguen los hábitos y crecemos y como adultos le podemos poner el lenguaje que queramos, pero como adultos seguimos sosteniendo esas prácticas. Entonces, seguimos sosteniendo el contexto que vulnera a los niños. El poder ver con, híjoles, con lo más claro nuestra niñez, lo más claro podría llegar a ser un trabajo de precisamente de no victimizarnos, reconocer que tal vez fuimos víctimas de situaciones, pero que podemos dejar de victimizarnos de ellas, porque entonces, y te lo voy a decir, y estoy totalmente de acuerdo contigo, Tania, el problema es de cómo lo usamos allá afuera.
porque decimos, ok, yo viví esto de niño, está bien, pero ahora ya lo sané. ¿Cómo lo sanas? Bueno, reconociéndome, si es que se podría decir así, que también dudo eso, que podamos reconocer realmente, porque no a todos o a nadie nos gusta ir muy profundo. Pero bueno, ya me reconocí, ya me acepté, ok, ¿qué hago hoy? ¿Qué hago hoy? Como adulto, ¿qué hago por ese niño que vivió una situación que se sigue repitiendo? Y varias veces como adultos somos muy egoístas y decimos, yo ya sané mi niño interior y empezamos a atacar a otros adultos. Actitud de un niño bulleador. Empezamos a atacar y a dirigir a otros adultos. Es que tú deberías de sanarte, yo ya me sané, mira, y no sé qué. Oye, espérate, porque no todos tienen el acceso o no todos queremos entrar en ese aspecto. Entonces también inconscientemente está sosteniendo ese contexto que vulnera a los niños. Me parece que esta vulnerabilidad de los niños, bueno, ya lo hablaremos en otro tema, ya para darles la palabra a Miguel, eh, es una situación social, pero ahorita que más se habla de estos conceptos, desarrollo personal, niño interior, desarrollo espiritual, estamos más confundidos. Nuestro lenguaje no ha cambiado. De hecho, hemos usado estos términos para ajustar no me gusta el término, pero ajustar nuestras heridas y victimizarnos. Porque quien va a terapia tal vez a trabajar esto, ya me siento bien, ya lo arreglé, miren, y ya. Mi responsabilidad era hacia conmigo y para conmigo. No, tu responsabilidad es contigo para la sociedad, para el lugar donde vives, para dejar de estar repitiendo esos Aquí patrones. Sí, le dime, voy a Miguel. entrar un ratito de mediador. Ok, Defiendo defiendo todas las posturas. Acuérdense del hashtag no aceptación total. aceptación total, sí, Fíjense es que cierto. este, hay algo muy curioso. Yo también estoy así como que algo en contra de que se romantice la parte de la psicología, que se utilicen como los términos, como este tipo de términos para romantizar. Pero también hay algo muy real, ¿no? O sea, hoy en día estamos viviendo una nueva era. Uh-huh. En esta nueva era, digo porque yo tengo hijos que lo he visto, inclusive en el sistema educativo, de alguna manera les están enseñando la, la conexión con algo que nosotros no tuvimos, y eso me incluyo porque mi generación tampoco lo tuvo, fue la situación de conectarse por lo menos con sus emociones. Digo, los dos, Ok, ambas posturas están en toda la razón, ¿no? Porque cada caso, yo lo repito, es único y específico. Existen N infinidad de casos en donde precisamente nuestra labor es esa, ¿no? O sea, nuestra labor es enseñarle a la persona a identificar la situación de vulnerabilidad que lo llevó a ejecutar una conducta que vaya en contra de su desarrollo. Yo a mis alumnos siempre les comento eso, ¿no? Digo, o sea, hay validez de todo, siempre y cuando una no afectes y otra no te afecte el desarrollo. uh-huh. En esta sociedad, desafortunadamente, pues se evidencia que desde niños pues no nos dieron a conocer esta parte de la empatía. Entonces, al no reconocer al otro, pues obviamente no me reconozco yo, ¿para qué voy a reconocer al otro? Y eso es algo que yo creo que sí se debió de haber trabajado desde una infancia. Yo les decía muchas Claro. veces el trabajo psicoanalítico que se lleva a cabo, ¿no? Freud decía eso, ¿no? O sea, a través de las etapas psicosociales que se trabajó después con Erickson, tenía mucha influencia de la estructura freudiana. Entonces sí hay cada etapa del niño donde se debió de haber trabajado ciertas situaciones. La interpretación, desafortunadamente, pues ya la vienes a trabajar hasta el último, o sea, ya es cuando eres adulto donde más tú logras captar, pero yo siento que es donde más cerrada está la situación de conectar en realidad con lo que sientes. Y el problema que tenemos como adultos es que no podemos conectar con el sentir, porque Así precisamente en es. todo momento, desde una infancia, el convencimiento era hacia el no sentir. Entonces, si yo de adulto no logro identificar, y fíjense que me ha pasado, o sea,
y yo creo que con el 99.9% de mis pacientes no logran identificar una emoción, no logran conectar con lo que ellos son. Yo les digo, pero ahí pierdes la esencia de lo que es el ser humano. Entonces muchas veces sí hay que regresar un poquito el cassette y ver qué fue lo que marcó, porque digo, y con todo respeto, estoy montado en los dos, está con el profesor también en donde dice, sí, o sea, en realidad la interpretación que se tiene que dar es a través de juicios, o sea, los juicios son lo que a veces nos nubla, ¿sí? Y también estoy conectado contigo, Tania, en la situación de que, o sea, la vulnerabilidad del sistema cognitivo de un infante sí lo logra marcar para el resto de su vida. Por eso precisamente yo creo que es muy importante el trabajo que desempeñamos nosotros, ¿no? No nada más, si generalizamos así un trabajo, digamos, nosotros estamos hablando el mismo lenguaje, el ejemplo que mencionaba hace rato el profesor, pero sí sería bueno que nos cuestionáramos a través de ese lenguaje, qué es lo que nos motiva día con día a ejecutar ciertos actos y de dónde provienen esos actos. Porque sí, nosotros tenemos desde la niñez ya como situaciones en las cuales nos convencieron que teníamos que llevar a cabo ciertas conductas. Y es lo que me obliga a no conectar conmigo. O sea, digamos, un ejemplo, ¿no? A la gente que le dice, ay, hijo, tú vas a ser una persona muy importante. O tú tienes que ser una persona muy importante. Y dices, bueno, pues el niño ya trae eso, ya trae lo que decía el maestro Carlos, o sea, ya se le grabó en el CPU y tiene que empezar a involucrarse en trabajos o su camino para él ser importante. A lo mejor él no quería, pero la situación del mandato que conlleva, O su concepto pues de sí. ser importante puede ser diferente. No tiene, o sea, no tiene que ser el mismo concepto que sus papás pueden tener, ¿no? Vamos a hablar de una manera generalizada, es algo muy genérico, es un ejemplo así como muy burdo, ¿sí? Una gente que puede ser así como muy importante, pues a lo mejor y no sé, tenemos una persona que se dedica a afectar mucha gente y eso lo va a convertir en alguien muy importante. Y entonces si ya convierte en una afección que va en contra de su desarrollo y en contra y que afecta a los demás. Yo cuando, y digo, reitero la situación de regresarnos a veces al niño, ¿sí? Al niño interior, es con la situación de que tú logres conectar desde cuándo hubo una situación que te muestra una afectación en la etapa actual. Afectación como cuál. Sabemos de antemano situaciones que nos marcan y que van en contra de ti. No llores, a que lloren en tu casa, a que lloren en la tuya. Situaciones así, ¿no? O sea, se me vienen a la mente. Que van en contra de todo desarrollo y sobre todo van en contra de lo que marca la nueva era de hoy. Porque la nueva etapa que estamos viviendo nosotros sí hubo un cambio revolucionario y más en la situación emocional. De entrada, lo más importante que tenemos nosotros es la situación de conectar con nuestras emociones. O sea, que dice que conectar con nuestro sentir. Pero acuérdense que nosotros tenemos clavado el chip de que no tenemos que sentir. Entonces ahí hay un problema de gravedad. Hay un tema muy grave, que afecta mucho. Porque sí sientes, pero no sabes qué es lo que sientes. Y cabalgas con esa conducta. Y luego le das una mala conceptualización. Y lo peor que puede tener un ser humano es que aprende a vivir con ese sentimiento sin saber qué es, sin conectar. Y a la larga puede llevar a que si afectas a otro, pues eso se hace costumbre. O sea, no llega el momento en el cual te acostumbras tanto a ese sentir que dices, bueno, ya, me hago como que no pasa nada, no siento nada, y aprende uno a vivir con esa situación, que muchas veces fue aprendiz. Por eso es que ahí estoy contigo, Tania, ¿no? Decías, regresarnos a la etapa vulnerable, donde aprendiste esta situación. Cambiar la conceptualización, bueno, cambiar la estructura, la percepción que tú tienes en ese momento.
y darle Bien. esta nueva percepción. Sí, fíjate, aquí yo quiero como puntualizar algo que me parece súper importante. Estamos hablando de sanar al niño interior. Sí. Para sanar hay que experimentar, ¿no? Y aquí quiero leerles un fragmentito. El niño interior es un elemento que nos ayuda a comprendernos mejor, ya que lo que nos rodea está fundamentado, o sea, la manera de vernos en nuestra actualidad está fundamentado en nuestras etapas más tempranas. Entonces, si la persona al visitar ese niño interior, la primera sensación, la primera reacción que le da es el de ser la víctima y victimizarse, ¿por qué no validarlo? Es muy válido. ¿Por qué? Porque justamente estamos hablando de sanarlo. No quiere decir, sí, pobrecito de ti, si tú tienes la razón del mundo mundial, ¿no? O sea, todos fueron malos y tú eres el pobrecito. No, no voy por ahí. Pero sí creo que si esa persona se ve muy vulnerable y se ve como una víctima, y ojo, en muchas ocasiones sí son víctimas. Ajá. Entonces, ¿qué de malo tiene poder reconocerlo de ahí si justamente la importancia de que estemos hablando de este tema es que si podemos destaparlo como la víctima, en el dado caso de que no lo fuera o de que lo pudiera ver de una manera diferente, el sanarlo nos ayudaría a transformar esta parte, que es justo lo que Jung hablaba sobre la individuación. Transforma todos esos elementos para poder mostrarte como una persona completa. Pero sí creo e insisto que hay que validar también, porque si justo estás diciendo, Miguel, que es lo más difícil poder contactarnos con lo que sentimos, y si luego cuando se siente porque la persona lo siente así, es muy válido que pueda verse o sentirse o asumirse como la víctima, pero el niño estaba en ese punto. Yo siempre les digo a mis pacientes cuando tratamos cosas así, por este niño de 7 años, nadie podía hacer algo, pero hoy en día la adulta o el adulto de tantos años que sí puede hacer por este niño. Entonces sí creo que es muy importante que podamos entender que el hablar de esto es un proceso, no es un ejercicio de una sesión o no es un ejercicio de un retiro de 3 horas, no lo es porque justo vamos a lo más profundo y que este niño que se sienta herido, aunque a lo mejor no lo sea desde nuestra perspectiva, pero ese niño va a aparecer en cada situación que le recuerde esa emoción, porque incluso son hasta emociones físicas, en donde podemos decir, es que esta situación o incluso un jefe, un compañero de trabajo, nos puede reflejar algo en nuestro cuerpo que nos conecta a una situación vivida en el pasado y que entonces nos conecta precisamente con una parte no sanada de nosotros y nos puede llevar a reaccionar de una manera que no podría ser la más, quizá la más adecuada o quizá la más sana o quizá la más madura. De ahí creo que sí, un primer punto, que es muy válido mirar y aceptar y validar cómo se siente el otro y cómo se ve el otro. Y después entender que la sanación de esa visión de la persona es a través de un proceso en donde puedas integrar esas situaciones, esas emociones, esos momentos, hablar, liberar el dolor y asumirte en tu vida adulta o en el momento presente como un actor que puede ser el reparador de aquellas cosas que sucedieron. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, miren, no creo que estamos en contra, sino que manejamos conceptos distintos y hace ratito lo decían, estamos explicando desde diferentes puntos de vista. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Tania, y contigo, Miguel. Sí, hay que revisar a ese niño que fuimos. Pero, insisto, creo que
lo que nos podría tocar es precisamente eso, dejar de ver al niño vulnerable, aunque hayamos pasado situaciones que sí fuimos víctimas. Eso no, en eso no hay, yo creo que debate ahorita. Sí fuimos víctimas, pero las situaciones de que nosotros, seres humanos, adultos, nos seguimos victimizando acerca de eso. Entonces ya es una conducta aprendida. Ahorita decías, Tania, de poder sanar al niño interior. Yo creo que podemos sanar más bien al adulto a través de ese niño interior. Sanar al niño interior es como, híjoles, sí, bueno, es que aquí se maneja como una metáfora el niño interior para regresar a la niñez y ver y explorar las situaciones que vivimos. Necesitamos explorar cómo fue nuestra educación, y también fuimos educados por adultos que también traen esa educación. A lo mejor, y ahorita me hizo ruido esta parte, hablaba Miguel de una interpretación de éxito que tienen los padres y se la heredan a los hijos. Ok, el hijo lo va a estar tratando de repetir. De ahí se hace esta como, ya el niño ya es víctima de la interpretación o de la educación de sus padres, al tener estas exigencias que él todavía no puede cumplir porque los padres ven el éxito ya desde la adultez y se la exigen a un niño que no la puede como tal repetir. Ahora, el niño crece y tal vez el niño pueda entender, o ese adolescente o ese adulto ya puede entender, oye, ¿sabes qué? Es que de niño sí fui víctima de esto, de una imposición, de unas exigencias tales y cuales. Ahora, es preciso que ese adulto se dé cuenta desde dónde lo quieres resolver y ahorita qué está pasando con estas conductas. Si quieres resolver lo del niño, vaya, vamos a empezar a checar cómo fue tu infancia. Van a salir que sí fuiste víctima de aquello o de aquello otro. Sin embargo, ahorita, ¿cómo entendiste esta etiqueta de víctima? Y lo voy a poner así. Sí, es una etiqueta. Y de hecho, pues las etiquetas no son malas, ¿no? Nos ayudan diferenciar. Lo malo es cuando nos casamos con ellas, pero bueno, ese es otro tema. Sí, hay que ponerle esta etiqueta de víctima, pero la conducta de victimizarte acerca de eso es a lo que al adulto de ahora, al adulto de hoy, no le funciona, no le sirve. Sí fuiste víctima, reconócelo, pero también reconoce que estás practicando una victimización. Es como decir, como yo viví esto, tengo derecho a hacer esto. O sea, sí burdo, ¿no? Sí, o sea, Normalmente no lo decimos. seguir como en ese papel, que justamente creo que ese es el camino de la transformación. Así es. Algo que me gusta mucho y me siento que conecto con eso es justamente que el adulto es el medio para sanar la situación que le dolió a ese niño. En eso creo que estoy muy de acuerdo, Carlos. Y porque justo lo que les decía, ¿no? Es hacer conciencia que este adulto sí puede hacer algo. Exacto. Ese niño no podía, porque ese niño tenía 6 años, tenía 7 años, la edad que haya tenido era un niño, Claro. no podía. Pero este adulto, esta adulta de 39 años, sí puede hacer algo. Ajá, y justo eso que dices me gustó mucho, que somos el puente, o sea, en nosotros mismos somos el puente para conectar y sanar esa parte, ¿no? Hay una canción de Caifanes, ya creo que lo había dicho, pero bueno, lo vuelvo a repetir, que a mí me gusta mucho. Seguramente todos bueno, los chavos no, pero todos los demás, que también somos chavos, pero de otra generación, seguramente la hemos cantado, que es esta canción de Afuera, ¿no? Afuera nada existe. Afuera nada existe, solo adentro, porque justo Así ahí es. está, Carlos, porque adentro, aquí adentro, está lo que duele, pero aquí también está el medio para ir por él, traerlo y Exacto. resarcirlo. Sí, exacto. Estamos de acuerdo entonces. Sí, y luego le pones una los canción tres de los estamos en Caifanes. sintonía. Sí. Ahí ya no Sí. puedo debatir con Caifanes. No. Sí, claro. Es más, vamos a decirle ahí a nuestro community manager que nos la ponga.
Sí. Así como de Bueno, fondo, ahorita ¿no? la cantamos en karaoke. Sí, fíjate Sí, esa, ajá, adelante, mencionaste Miguel. algo bien padre, Tania. Perdón, profe, nada más así como Adelante, un adelante. paréntesis rápido, mencionaste algo. Mencionaste la palabra conciencia. Y esa parte es lo padre, o sea, es lo que te va a dar la interpretación, que te va a llevar a la aceptación. Y la aceptación viene jugándote a dos filos, o sea, tenemos que llegar como que a la aceptación como tal, que no existe nada bueno ni nada malo, ¿no? Que a veces, o sea, como tú fuiste, decía, víctima, pues también es una interpretación que a la vez le damos así como que el juicio de, ay, te pasó algo malo, ¿no? Pues no, muchas veces se te abrieron oportunidades, por eso les decía, nosotros como buenos guías de la conciencia, sí nos dedicamos mucho a expandir, no como que este conocimiento para que la gente al final del día, cuando ya sea un adulto consciente de lo que está viviendo el aquí y el ahora, pues pueda comentar. Mi niñez sí fue una niñez donde hubo carencias, pero también hubo abundancia. A una niñez como tal. Algo que no me, que me haya caracterizado, que me haya fracturado en un pasado, a lo mejor y si fue ese pequeño juicio, ¿no? Donde dijeron, es que tú fuiste vulnerado en esta parte. Y Ujú. ahí es donde así hace como clic. Ahora, Mira, entonces, nada ahorita más con así lo... solo esa parte, ¿no? Ya no Ahí la dice canción Dígame, dígame. recomendada afuera de Caifanes. Sí, muy Bien, Eso. sí, recomendable. mira. Yo creo que con esto que dices, Miguel, Ajá. tengo sí un punto de vista y va más o menos con el tuyo. Y ahorita que dijiste esto me hizo ruido o me hizo sentido. Un niño no ve como trágica su infancia cuando la está viviendo. O sea, no tiene punto de comparación. Tal vez si le pegan, si ya de adulto lo vemos así de, oye, ¿sabes qué? Pues de niño me chingaban con el pinche cinturón y me agarraban con la vara. Ok, pero de niño dices, o sea, ni siquiera te detienes a preguntártelo, oye, ¿por qué me tratas así? Soy un niño. No, es lo que está viviendo. Y este niño está construyendo esa interpretación del mundo a partir de esto, de estas experiencias. Y por De eso, niños no nos detenemos. y por eso es tan vulnerable, Carlos, porque justamente su bagaje no le da para entender que no es Así es, merecedor de vivir a palos, ¿no? así Sí, es. pero también Y hay que algo que decía entender que Miguel, la victimización viene del adulto, no tanto Exacto. del niño. No. exacto, Ajá. ahí está, y le diste a un punto muy importante. La victimización la usa el adulto, el niño no se victimiza, Ujú. el niño no se victimiza, el niño Porque vive no lo que tiene sabe, que porque vivir. no tiene la conciencia. Como tenías que se cortó un Mira, poquito. Que porque no sabe, porque no tiene la conciencia. Exacto. Y aquí hay, viene una parte muy importante, nada más para cerrar, Miguel. El que es víctima y se victimiza después, y es lo que hablaba hace ratito, se vuelve victimario. Y si revisa esa parte, esa niñez, desde el rencor, desde el dolor y desde el resentimiento, híjoles, ahí está peligroso. Y muchos de nosotros creemos que sanamos porque identificamos que sí fueron bien malos con nosotros. Sí, pero ahora ya lo tienes aquí, ya tienes tus experiencias de niño aquí. ¿Qué vas a hacer con ello? Porque, por ejemplo, y aquí lo puse, si perdonamos desde el dolor, es probable que nos seguiremos percibiendo como personas vulnerables. O sea, yo te perdono porque me causaste daño. Sí, pero eso, ¿cómo cambia nuestra manera de ahora el adulto de verse a sí mismo? Porque entonces, si me sigo percibiendo como una persona vulnerable, estoy entonces perpetuando la necesidad de valoración. Véanme todos, fui víctima de tal cosa y en realidad no puedo trascenderlo, no puedo superarlo. Por eso es muy importante, yo creo que sí, identificar qué tan, tal vez hasta indefenso como niño estamos, porque sí es una cuestión de indefensión, Sí. pero el trabajo
creo que podría ser, entre varias cosas que han dicho ustedes, también fortalecer a ese niño. ¿Qué crees? Fortalecerlo. Ok, ese niño no pudo haber hecho nada, pero fíjate, ese pinche chamaco sobrevivió a los madrazos. Ese cabroncito, y lo digo así porque también es cuestión de sentir orgullo. Oye, ¿sabes qué? Vivió una infancia difícil, pero a veces el niño que se tiró y se levantó, también hay que reconocerlo. O sea, no nos pasó, y hace ratito creo que lo dijeron, no sé si Tania o Miguel, también hubieron situaciones en las que el niño se pudo levantar, como pudo, ¿eh? Como pudo. Y el peligro de ver a ese niño débil es que sus intentos de sobrevivir también se ven débiles. Por eso el adulto de hoy dice, no importa lo que haga, no importa lo que haga, siempre voy a ser la víctima. No importa lo que haga, el otro siempre va a estar encima de mí. Entonces yo creo que hay que Bueno, fortalecer también la vida de ese niño. No tanto reconocerla, pero también reconocer esta parte que el niño en su momento fue muy fuerte y fortalecer Claro, nuestra niñez. sí, claro, dentro de la formación así del entrenamiento cuando está la niñez, pues a Uh -huh. veces hay gente que sí se acostumbra inclusive al dolor, ¿no? Gente muy fuerte, inclusive llega a haber gente muy, muy fuerte. Y Y aprende a sí, a vivir con veces eso lo porque se debilita, programa. ajá, Uh a -huh. veces lo debilita la interpretación del adulto, pero yo creo que lo que más le afecta, o sea, lo que marca más su debilidad es el juicio, o sea, el enjuiciar siempre las cosas. Hay un dicho que decía Jesús, por ejemplo, decía, venid a mí todos los niños, porque de ellos será el... Digo, no soy religioso, ¿no? Pero me gustan mucho a veces las frases que interpreta. Uh -huh. Y él se refería precisamente a como cuando empezamos en el programa, ¿no? O sea, cuando Nietzsche dice que al final él tiene que ser niño, es porque el niño acepta todo, 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 o sea, no tiene juicio. No lo ve así como que, tú fuiste malo, tú me hiciste, te guardo rencor, me las vas a pagar. Él no tiene esa situación, no sabe enjuiciar. Entonces, a veces en una buena terapia de regresión hacia el niño, es esa parte. Te voy a enseñar a que no enjuicies, Uh -huh. a que logres una aceptación del todo, porque en el todo existe el todo, 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 todo. Existe vulnerabilidad, existe fuerza, existe dolor, existe de todo. Y no hay quien salga vivo de eso, ¿no? O sea, quien no pase por esas circunstancias. A veces las interpretaciones que yo les mencionaba, o los juicios que les da el adulto, ahí viene la afección, porque por esos juicios sí tiendo a afectar a alguien, sí tiendo a dañar. Hace rato, Tania, mencionabas, ¿no? O sea, del bullying, toda esta parte de lo que el niño ha aprendido. ¿Sí? Y perdón que sea tan repetitivo, pero nuevamente, o sea, estamos viviendo una era donde en realidad nosotros tenemos que empezar a fortalecer la parte humana a través de empezar a ver lo que somos, porque somos seres humanos. Desafortunadamente a veces no nos vemos como eso, ¿no? O sea, a veces nos vemos más, a veces nos vemos menos, Sí. y en el juicio está el problema. O sea, digamos, nosotros somos, si nos pudiéramos ver todos tan iguales que somos, a lo mejor y podríamos vibrar así en la misma sintonía, ¿no? Todos. Y ver esta parte nosotros pudiéramos avanzar ahí con el tiempo y podríamos vernos como humanos, podríamos ser más empáticos, podríamos apoyar al otro, al que se desarrolle. ¿Sí? Y esos juicios que muchas veces nos nublan, Miguel Ríos en su libro Los Cuatro Acuerdos le decía la niebla, ¿no? Estamos empapados de una neblina que no nos permite ver. Muchas veces es la parte del adulto que se dedica a enjuiciar. A veces Sí. regresarnos, digo, una terapia, un proceso, ver dónde se desarrolló, dónde se fue esa interpretación y aprender a veces Sí. a ser como Ajá. niños. Sí, Dígame, yo creo que el lenguaje actúa mucho en esta parte. No vamos a regresar al pasado a cambiarlo, eso es imposible, pero podemos cambiar podemos hacer una reinterpretación de nuestras vivencias,
porque como adulto a veces sí somos, bueno, no a veces, siempre somos muy duros con nosotros mismos, y hasta con ese niño que fuimos, porque todavía nos exigimos cumplir con las expectativas que nos inculcaron de niño. Entonces el lenguaje es muy importante. En una lectura, y de hecho también hay un video de eso, y ese video lo sacaron de esa lectura, decía que el lenguaje es tan importante porque no es lo mismo decir, mi papá me abandonó, generando tal vez ahí dolor, a mi papá no pudo quedarse o no pudo estar presente. Entonces, el manejo del lenguaje es muy importante. A lo mejor, si lo vemos por encima, dices, pues es que no cambia. El hecho es el mismo, sí, pero la manera en cómo lo interpretamos es totalmente Sí, diferente. Y sí, ese es un porque golpe y justo una carga, ahí está la ¿sí? individuación en la interpretación que le das al Sí. suceso. Ujú. En el Entonces, en juicio. lugar sí, en lugar de digamos, tomarlo como que el evento hacia mí, como que mi papá me abandonó, Sí, ya lo puedo haces decir, personal. sí, lo haces personal, despersonalízalo para Ujú, ser un individuo y decir, yo viví esto, pero mi papá no pudo quedarse, no ujú. pudo quedarse, por X o Y situación. Y eso yo creo que es más real, porque entonces con mi papá me abandonó el niño crece con este estigma, se Sí, puede decir, y en Ujú. lugar de decir, mi papá no pudo quedarse, el desarrollo del niño y el pensamiento se construye desde otra semilla, y esa semilla puede fortalecer, en lugar de tomarlo personal y decir, un evento en el que yo no podía tener participación, o de mí no dependía que mi papá se quedara o se fuera, lo estoy tomando ya, digamos, lo estoy liberando, lo estoy tomando como lo que es o como lo que fue, un evento en donde yo no pude participar. y fíjense, compañeros, que bueno, pues ya nos estamos comiendo el tiempo porque como somos bien apasionados, nos Híjole, vamos, ¿no? sí. Entonces, yo nada más Estuvo quisiera, padrísimo este espacio. sí, para todas las personas que nos están viendo y para todas las personas que además están interesadas en hacer ese viaje hacia adentro, como les decía, Ujú. hay técnicas en arte terapia que te ayudan mucho a conectar. Y entonces, ahí les van mis tips, ¿no? De cómo puedes empezar a conectar y a alimentar ese niño que está dentro y que ese medio eres tú, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el primer tip? Ah, yo amo los tips que involucran las cosas plásticas porque además nos llenan el alma, ¿no? Los consejos de la tía Tania, ay, malos. Bueno, ahí va de la tía. El primero, juega con plastilinas, acuarelas y crayones. Fíjense, si tuvieron un recuerdo grato con esto, abrir una caja de crayolas, percibir ese aroma, wow, es Ay, lo el más aroma. maravilloso. ¿Hace cuánto no lo hacen? Entonces les dejo esta tareita. Cómprate tus crayolas en la papelería, juega con plastilina, saca tus acuarelas, embarra una hoja y sería la primera, ¿no? La otra, hay una cosa que se llama pintura digital, que está completamente hecha para que la puedas pintar y plasmar con tus manos. Eso va a ser una experiencia que te va a ayudar mucho a conectar también con las sensaciones de tu infancia y de verdad que te vas a sentir muy liberado con respecto a ello. La otra, que también es súper bonita, recrea experiencias, o sea, vive experiencias que te hubiera gustado tener de pequeño. Haz un picnic, come con las manos. Muchos hemos hablado de la película de Parch Adams cuando la viejita quiere meterse a una alberca Oh, llena de espagueti, ¿no? sí. Ahí está en juego el niño interior, ese deseo porque ella le cuenta, yo de niña siempre quise, y entonces ese tipo de cosas sí sirven. A lo mejor no te puedes conseguir una alberca y llenarla de fideos, pero sí hacer por ejemplo, del picnic, comer con las manos, pintar con las manos, percibir el aroma de tu infancia, un aroma que te traiga recuerdos positivos, no se trata justamente lo que decíamos de victimizarnos, ¿no? Y Ujú. yo nada más para cerrar, esta frase es una frase que la leí
en una de las pancartas de una marcha del 8M, y para mí fue de verdad tan significativa que ahora la aplico en mi día a día con mis alumnos, con mis sobrinos y con mi niña Tania chiquita. Y yo siempre digo y se las comparto, sé el adulto o la adulta que hubieras querido tener a tu lado cuando eras una niña. Creo que para mí ese es la mejor, el mejor pagar la factura de todo eso que le pudo haber hecho falta a mi niña. Hoy en día, esta adulta de verdad que se esfuerza mucho todos los días por darle y ser esa adulta que ella hubiera querido tener al lado de ella, ¿no? Entonces, miren, yo la digo y me pongo chinita porque de verdad me, me saldo muchas deudas cuando digo, por ejemplo, ahora que yo veo tan fuerte el lunes que llegué al trabajo, había unas bolas de hielo de los granizos y cuando vino en mí esa sensación de, ay, quiero correr a cargar los granizos, también viene esa otra parte de qué van a decir, estoy en el trabajo, me van a regañar, pero de verdad me siento tan feliz de hacerlo. Me tomaron unas fotos cargando las bolísimas de hielo que no saben, fue el regalo más grande porque justo es eso. ¿Qué importa? ¿Quieres sentir el hielo? Corre, siéntelo, regálaselo a esa niña que le decían, oh, eso no se hace, eso no está bien, ¿no? Entonces, Sí. con eso los dejo, ¿no? Seamos el adulto, la adulta que hubiéramos querido tener a nuestro lado cuando éramos chiquitos. Qué padre. Perfecto, Fíjate que perfecto. Sí, yo aprovecho aquí el espacio rápidamente vamos a empezar a promocionar precisamente un taller sobre el niño interior. Es el Centro de Desarrollo Humano Profesional, es un nuevo proyecto que tenemos ahí en Puerta. Vamos a hacer un taller que se llama así, precisamente Sanando tu Niño Interior. Vamos a ver temas como los que tratamos el día de hoy un poquito con más profundidad, algunas dinámicas que nos van a apoyar. Empezamos el jueves 14 de agosto, va a ser aquí en Jardines de Morelos, en calle Bosque El Molinito, si no más me equivoco. Si requieren de más informes, con mucho gusto por este medio se los hago llegar. Ahí aparece también en la página mi teléfono, por si también requieren algunos informes, con mucho gusto se los hago llegar. Y aprovecho el Vamos espacio, todos, aprovechen esta hablando del oportunidad. niño. Sí, hay ¿Sí? que ir, hay que ir. Y por otro lado, qué padre espacio. Me gustó mucho este programa. Ahí pudiéramos seguir platicando los tres. Me agradó mucho estar con ustedes. Híjole, Gracias, sí, igualmente. este es un temazo. Me encantó compartir con ustedes, compañeros, puntos de vista, técnicas, estrategias, dinámicas también. Y yo me quiero despedir de esta forma. Algo de lo que dicen mis compañeros es que para sanar al niño interior hay que involucrarse, no nada más es revisar, hay que involucrarnos, meter las manos en el lodo, ir a estos talleres donde aprendemos también a información y nos dan herramientas también para resolver eso. Yo me despido con esto. A veces vemos al niño interior como alguien frágil, débil, y tal vez, no sé, ese frágil, débil y temeroso no sea ese niño, es el adulto que hoy somos. Y en lugar de nosotros tomar a ese niño que fuimos de la mano, pensemos en esto. Tal vez ese niño nos está tomando a nosotros de la mano y guiarnos precisamente a esta sanación. Sanar al niño interior, yo creo que ese niño interior nos sana a nosotros como adultos. Y por eso es recomendable checarlo, revisarlo y no solamente hablar del niño interior así como por encimita. Ese niño interior merece más, merece más. Bueno, pues me despido, compañeros. Tania Hernández, Miguel Reza, su servidor Carlos Enciso. Ya nos estaremos viendo el próximo miércoles de Fuego Interno. El viernes también tenemos un programa con respecto al fuego interno con nuestra compañera Vire.
y pues invitadas varias. También está muy interesante y se los recomendamos. Sin más que decir, pues nos despedimos. Recuerden, aceptación total. Abrácense, ¿sale? Abrácense. Apliquen los tips, vayan al curso, ahí los vamos a estar viendo. ¿Sale? Gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias, Marielita. Un abrazo para todos. Buenas noches. Un abrazo, buenas noches. Buenas noches.